Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Xiaomi, tengo conmigo el Redmi 10 de 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, liberado a versión global por solo 159.000 pesos chilenos, lo cual es una ganga. Para todos aquellos que tengan poquita plata y quieran un teléfono, creo que aquí tienen una muy buena opción. ¿Y qué pueden obtener por esto? Bueno, primero que todo, una gran batería de 5.000 mAh con una carga rápida de 18 watts, lo cual es suficientemente rápido para poderlo ocupar durante 2 días sin ningún problema. La verdad es que yo lo he ocupado bastante y no me puedo quejar de eso. Soy un usuario, creo que va un poquito más del promedio. A veces reviso mucho mis redes sociales, lo cual me tiene un poco desquiciado. Así que yo sé que hay muchos como ustedes, como yo, igual por allá afuera, que revisan muchas redes sociales y además ocupan el teléfono principalmente para casi todo. Aquí yo escribo, leo, veo mis correos y además también me entretengo un poquito más de la cuenta. Tiene un procesador Helio G88 de MediaTek. Para los que no conocen MediaTek, es una de las empresas más grandes que hay hoy en día que están generando procesadores. Incluso va pegadito hoy día con Snapdragon de Qualcomm, si por ahí los conocen. Además tiene una super pantalla de 6,5 pulgadas Full HD Dot Display, que significa que tiene un puntito para la cámara, o sea, no tiene como un teardrop, y además tiene 90 Hz como tasa de refresco, así que para que todos los jugadores, a pesar de que este no es un teléfono gamer, van a estar muy contentos con la tasa de refresco porque les va a facilitar mucho el juego. Además tiene una pantalla, como les decía, de Gorilla Glass y una parte de atrás que es 100% de plástico, pero lo bueno es que no tiene mucha adhesión a las huellas digitales. Y como ustedes saben, yo soy un poquito maniático con las huellas digitales y trato de andar limpiando los teléfonos lo más rápido posible. Además cuenta con un lector de huella que, si bien no es el más rápido del mercado, anda bastante bien. También tiene desbloqueo por reconocimiento facial, pero ustedes saben que eso no es muy seguro. Incluso con una foto algunas veces se puede desbloquear. No es muy bueno ni seguro para ustedes, para nadie. Otra cosa importante que trae, que lo mencioné en el unboxing, y si no vieron el unboxing se los voy a dejar por aquí arribita, y cuéntenme ustedes acaso si tienen este teléfono y cuáles son sus impresiones, es que trae un parlante estéreo, tanto arriba como abajo, lo cual lo hace muy bueno para consumir media, ver videos en YouTube y, bueno, principalmente cualquier cosa que tenga que ser en forma paisada, porque hay menos posibilidades de tapar alguno de los parlantes y se escucha bastante bien. No es su fuerte, como lo dije anteriormente en otros teléfonos, pero van a estar completamente contentos con ellos. Además también tiene un audio jack para todos aquellos que quieran tener audífonos alámbricos para la mejor calidad, y también tiene un sensor infrarrojo. Y para los que no conocen para qué sirve el sensor infrarrojo, este telefonito, bueno, que viene aquí además con Android 12, por lo cual si bajamos de un lado vamos a tener las notificaciones, y si bajamos del otro vamos a tener el centro para activar todo lo que tiene un Mi Control Remoto, lo cual es una aplicación que ustedes pueden cargar control remoto de algún aparato que tengan en la casa y ocuparlo para funciones básicas: prenderlo, apagarlo, subir, bajar volumen, cambiar canales o cambiar estaciones si es que es una radio. Es bastante útil. Yo me he visto ocupándolo más de lo que he pensado que podría hacerlo. Eso me gusta mucho, ¿no? De todas las marcas que he probado, ninguna otra marca tiene el infrarrojo. Y ya, para mí eso es un plus. En mis tiempos se ocupaba el infrarrojo para poder pasar información de un teléfono a otro, un teléfono frente al otro, rápidamente con infrarrojo. Pero eso ya no es así. En temas de diseño es bastante característico este módulo de cámara, que ya es grande y es protuberante. Sale bastante lo ancho que es. Tiene 4 cámaras. Primero que todo, la principal de 50 megapíxeles. Además tiene una de 8 megapíxeles, otra de 2 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles. Una es macro y la otra es de profundidad. Y la cámara delantera, que se queda un poquito baja, es de 8 megapíxeles. Y como les decía, este formato, que ya es conocido, pero creo que Xiaomi ya lo está cambiando con esta cantidad de cámaras, además se ve más grande porque trae este marco negro donde dice que la cámara es con inteligencia artificial y con un sistema de fotografía bisel negro para la pantalla completamente plana. Ahora, este es uno de los primeros teléfonos que me ha tocado probar que tiene el sistema de Android 12 y con la capa de personalización EMUI 12.5, que es bastante conocida para los que ya saben de Xiaomi. No tiene ningún tipo en este caso no viene con nada cargado extra, aplicaciones extra, aparte, bueno, algunas Toco, que son como las extras, pero no trae muchos juegos ni nada que pueda querer sacar. Me gusta mucho cómo se pueden organizar las carpetas o las aplicaciones, ya que vienen, aquí están todas, y después se ponen en el tema de comunicación,
entretenimiento, fotografía y herramientas en general, noticias, compras y juegos al final. Además también tiene otras formas de organizar. En este caso tenemos fondo oscuro, fondo claro, categorías, se pueden sumar o restar categorías. Me gusta mucho cómo se ve visualmente. Y con la tasa de refresco que tiene de 90 Hz se ve bastante más rápido de lo que uno en verdad podría creer que es. Tiene varias funcionalidades, también tiene como el Game Turbo, que muchas veces es más de lo que molesta que lo que sirve. Tiene caja de herramientas para video, tiene funciones de video especiales y la cámara también es bastante intuitiva con respecto a lo que ya conocemos. Aquí estaba probando el modo nocturno, pero tenemos modo Pro, video, foto, retrato y dentro de las más, por supuesto, siempre hay que activar la de 50 megapíxeles, no viene activada por defecto, no es con la cámara principal que ustedes van a sacar fotos, pero no cuesta nada activarla. Y por supuesto el HDR viene apagado y ustedes lo tienen que prender. Hay unas cositas que ya como por defecto uno aprende a ocupar y no tiene mucha diferencia con otras cámaras, cada vez son más estandarizadas. Van a poder jugar en este teléfono sin ningún problema, pero no es un teléfono gamer, así que a veces se demora un poquito más de la cuenta en cargar las aplicaciones, especialmente las de juego, ya que el procesador no es lo más rápido que tengan y eso tal vez puede causar un poquito de frustraciones sobre todo con las cargas de los juegos. Pero yo sé que si alguien va a gastar 159.000 pesos en un teléfono, no va a esperar que sea de alto rendimiento, especialmente para jugar juegos AAA. Si eres un jugador ocasional, no van a tener ningún problema. Las cámaras funcionan lo suficientemente bien, el obturador es lo suficientemente rápido para poder sacar una foto rápida y que sea exactamente lo que uno quiere, no queda pensando mucho. Claro que el procesamiento de la foto es un poquito más lento, pero a mí me gusta mucho, sobre todo cuando las cámaras se pueden sacar de forma bastante más rápida y uno aprieta el botón y el obturador se cierra y sabes que esa fue la foto que tomaste y no vas a tener problemas de mover el teléfono y que salga toda corrida. Bastante intuitiva, además que también tiene un modo Pro en donde pueden ver el tipo pueden cambiar el tipo de lente, si acaso quieren un macro, en donde van a poder acercar y sacar todos los detalles de flores, cositas y en mi caso un Darth Vader con un macro que le vamos a ver todas las imperfecciones de su horrible cara, pero es suficientemente buena para poder sacar fotos de las comidas, los gatitos y los perritos, para subirlas a las redes sociales y si quieren hacer sus videos también de baile. Como les dije, el obturador es preciso y rápido. Ahora todo esto lo tenemos que mantener dentro de la perspectiva del precio, y si hablamos de eso, los invito a que se suscriban a mi canal para poder tener más reviews como esta. Si no se han suscrito, apretan aquí abajo mi carita, prendan las campanillas para hacer más videos como este y me ayuden a llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible. Por su atención, muchas gracias. Y también por eso mismo dentro del precio hay muchas cosas que se les puede perdonar. Se le puede perdonar que sea un poquito lento en cargar, se le puede perdonar que la cámara de 50 megapíxeles se tenga que activar y también que no sea una de las mejores cámaras que hemos visto en el mercado. Se le puede perdonar que tenga una cámara principal de 8 megapíxeles, lo cual es completamente suficiente para una selfie o para tener videollamadas en forma normal todos los días, y sobre todo porque es un teléfono de gama de entrada. Si tiene poquita plata y necesita un teléfono que cumpla con todas las funciones de manera bastante apropiada, por así decirlo, este es el teléfono y tiene muchas ventajas dentro de eso. Por ejemplo, que sea estéreo, eso no se ve en todos los teléfonos, incluso con teléfonos de gama alta. Que tenga una tasa de refresco de 90 Hz tampoco se ve mucho en teléfonos de gama más alta. Las cámaras, para mí, en este sentido, a pesar que tiene una cámara de 50 megapíxeles que funciona perfectamente bien si tienes muy buena iluminación, también es un plus extra, pero hay cosas que uno en verdad no entiende. A veces las publicidades que uno ve, por ejemplo, en la cámara, en la pantalla de inicio, no la entiendo, no es parte de lo que debiera ser la compra de un teléfono, que uno se encuentre con publicidades. Bueno, además se calienta rapidísimo con cualquier cosita que uno quiera hacer. En general no es un teléfono que me enamore, tampoco es un teléfono que me mata, tiene muchas más capacidades de lo que la mayoría de los teléfonos en esta gama de precios podría querer, pero me rompen el corazón que yo sea el depósito de publicidad innecesaria, incluso muchas veces inevitable. Síganme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, LinkedIn y Twitter, donde subo más noticias y videos que están por venir. Y como sabes, si les gustó el video, dale like. Si les gustó mucho, suscríbase. Si va a salir, use mascarillas, vacúnese, lea un libro y nos vemos en el próximo video.